Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre los dones del Espíritu Santo. Hablemos del Espíritu Santo en esta charla 24. Hablemos del don de temor del Señor. Es la segunda parte. El padre Filipón, con PH se escribe Filipón, en su libro maravilloso llamado Los Sacramentos en la Vida Cristiana, nos habla de esta manera: el don de temor. El don de temor está en la base de todo el edificio de la perfección cristiana. Nos establece la actitud fundamental que conviene a toda criatura frente a la grandeza infinita de Dios, la conciencia de nuestra nada. Yo soy aquel que soy y tú eres aquel que no es, decía Dios a Santa Catalina de Siena. Y es verdad, recibimos de Dios todo, incluso la existencia, el ser, el movimiento. El don de temor del Señor elimina de una vida humana el mayor obstáculo para la santidad. Elimina el orgullo. Si soy nada, ¿de qué puedo vanagloriarme? Todo lo que soy, todo lo que tengo, son dones de Dios. Mi lengua, mis ojos, mis manos, mi cuerpo, mi inteligencia, mi voluntad, don de Dios. El mundo en el cual estoy viviendo es de Dios. Entonces, el don de temor elimina el mayor obstáculo para la santidad, el orgullo. El alma penetrada de su total impotencia y olvidada de sí misma, guárdase bien de sostraer a Dios aún la menor partícula de gloria. Como la Virgen del Magnífica, en medio de los prodigios operados en ella, se deja atrás el alma a sí misma para no cantar sino la efusión de las misericordias divinas. El Omnipotente ha hecho en mí cosas grandes y su nombre es santo, dice la Virgen en San Lucas 1:49. Dios se complace en colmar con sus gracias de predilección, gracias escogidas, especiales, a un alma en la cual está seguro que todas las mercedes de sus divinas manos redundarán en gloria suya. Entonces, cuando un alma es humilde, cuando un alma realmente usa los dones de Dios por la gloria de Dios, es bien la colma de sus dones. El don de temor, valioso auxiliar de la templanza, desempeña un papel decisivo, más importante todavía para la economía de nuestra vida espiritual, en el florecimiento de la esperanza, ayudando al alma a acordarse de su fragilidad natural y a no apoyarse en ella misma, la impulsa a refugiarse en Dios, a confiarse en Él solo. Despojada de todo amor propio, libertada de todo repliegue sobre sí, el alma cuenta en adelante únicamente con los méritos de Cristo y con la soberana bondad de Dios. El espíritu de temor arroja el alma en una confianza audaz y filial, y muy pronto la conduce al abandono total, forma suprema del amor. Veamos ahora un poco lo que dicen los santos acerca de este don y lo que también dice la Biblia. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Proverbios 1:7. Bienaventurado el que teme al Señor y anda en sus caminos. En Salmo 128:1. Temed al Señor vosotros sus santos. Salmo 34:10. Los que teméis al Señor, bendecidle. Salmo 135:20. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el hombre todo, es decir, esa es la razón de su existencia. Me teme a Dios, es decir, reconózcalo por lo que es. Dios es el Señor, Dios es el Creador, Dios es el dueño de las cosas. No te puse en este mundo para que hagas lo que quieras. Es decir, hace lo que quieres y bien lo pagarás. Hay un infierno eterno, basura de Dios para los que no quieren ir al paraíso.
Aún del pecado expiado no vivas sin temor, y no añadas pecados a pecados, y no digas, grande es su misericordia. Él perdonará mis muchos pecados, porque aunque es misericordioso, también castiga, y su furor cae sobre los pecadores. Eclesiásticos 5:5-7. Entonces es muy importante esto, es Dios mismo que nos habla en la Biblia. Aún del pecado expiado no vivas sin temor, y no añadas pecados a pecados. No digas, grande es su misericordia. Es verdad que es grande, pero cuidado, de Dios no se burla. Él perdonará mis muchos pecados, dice el pecador. Voy a pecar, después me confieso. No, Señor. Porque aunque es misericordioso, también castiga. Y su furor cae sobre los pecadores. Eclesiásticos 5:5 dije. La Sagrada Escritura inculca con frecuencia el temor de Dios. Ese temor santo que honra al Señor y que implica grande amor, porque no quiere ofenderle. Por eso dice el Eclesiastes, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eclesiastes, muy importante. Teme al Señor y guarda sus mandamientos. Eclesiástico 12:13. Queridos hermanos, hoy estamos en un mundo de locos, de repente de locos, se creen inteligentes, tengo derecho a, no tiene ningún derecho a nada, es una criatura y hasta para hablar usted recibe de Dios el poder de hablar y recibe una lengua. Si fueras mudo, San Clare dice, supongamos usted nació mudo y te dice Dios, mire, voy a darte una lengua con una condición, nunca dice una palabra de pecado, bien lo harías. Usted que recibió todo, no entiendes, no quieres corregirte, cuidado. El temor de Dios, o sea, la práctica de la religión, es el principio, el fundamento, la base sólida de la verdadera sabiduría. Donde no existe el temor de Dios, ahí reina el pecado. Pero donde está el temor de Dios, se encuentra el reino de Dios y de la santidad, dice el santo Beda el venerable. Donde no existe el temor de Dios, ahí reina el pecado. Y hoy, porque no hay temor de Dios, el pecado inunda todo. No faltan motivos que nos obligan a temer a Dios, pues, según el apóstol, debemos trabajar con temor y temblor, porque por nuestra salvación, Filipenses 2:12, ya que nadie está seguro de la gracia de la perseverancia. También debemos temer hasta de los pecados cometidos, porque, como hemos visto anteriormente, aún del pecado expiado no viva sin temor. Y como dice San Gregorio Magno, el Señor no deja ningún pecado sin castigo, porque o lo seguimos llorando, o Dios se lo reserva para presentarnos en el tribunal y castigarlo. Entonces, o tenemos que hacer penitencia de nuestros pecados en este mundo, o pasar purgatorio. Entonces, hagámoslo aquí. Hemos de temer porque podemos caer. El que cree estar de pie, tema no caiga. 1 Corintios 10:12. No hay pecado cometido por hombre alguno que no pueda cometer otro si Dios le abandona, dice Santo Agustín. Por eso, queridos hermanos, cuando vemos gente en problemas, en pecados, no debemos menospreciarlos. No hay pecado que un hombre no pueda cometer y que otro cometió. Y bien, San Francisco decía, si usted ve a un criminal que llevan a la horca, bien, no lo juzgue, en el sentido que no, sin la gracia de Dios, usted puede hacer igual y peor. No hay pecado cometido por hombre alguno que no pueda cometer otro, si Dios le abandona. Además, hemos de temer porque ignoramos el momento de la muerte y hasta cómo hemos de morir. El día del Señor llega como ladrón de noche. 1 Tesalonicenses 5:2. En la hora que menos pensemos, vendrá como un ladrón. San Lucas 12:40. Los medios para adquirir el temor de Dios son ir en su presencia, ser fiel a sus mandamientos y considerar nuestra nada. De Dios hemos recibido todo y todavía vamos a ofenderlo. Esto no vale, ¿no? Hay un problema grave.
En el Salmo 111 dice, el principio de la sabiduría es tener temor de ofender a Dios. Y el bellísimo libro de los Proverbios vuelve a repetir esta gran verdad. Tener temor de ofender a Dios es el primer paso que hay que dar para adquirir la sabiduría y la verdadera ciencia. En Proverbios 1:7. En el Antiguo Testamento, el temor de Dios se cita centenares de veces. En el Nuevo Testamento, 25 veces. El temor de Dios no es un terror a un ser terrible vengativo, sino el temor reverencial de ofender al más bueno de los padres, al más bondadoso de los amigos y al más generoso de los benefactores, que es Dios nuestro Señor. Es decir, poner a Dios en su lugar y punto. Los pueblos paganos nunca estaban seguros de no haber caído en desgracia de sus dioses, y siempre estaban con miedo. Cuando en África un misionero les explicaba a los negros lo bondadoso que es nuestro Dios y lo inclinado al perdón y a la misericordia, uno de sus oyentes exclamó, ¡qué consolador es todo esto! Pues nuestros brujos nos vivían amenazando con que con cualquier cosa nos echábamos a los dioses de enemigos y que ellos se vengaban de nosotros. Ahora venimos a saber que Dios es nuestro Padre. ¡Qué maravilla! No lo sabíamos. Se disgusta si lo ofendemos, pero está siempre dispuesto a la misericordia y al perdón. Ese es el temor de Dios. Un temor a disgustar a nuestro Señor, que tanto nos ama y nos ayuda. Casos en que falló y consecuencias de esto. Adán, por ejemplo, no creyó en el castigo anunciado por Dios si desobedecía, y se va a cumplir. Desobedece y es castigado siendo echado del paraíso, y la muerte entró en el mundo. La gente del diluvio se imaginaba que no era cierto eso de que Dios se disgustaba con los pecados y los castigaría. Siguieron pecando y se ahogaron todos, menos Noé y su familia. Los habitantes de Sodoma y Gomorra no hicieron caso a los que les avisaban que si continuaban ofendiendo a Dios con su homosexualidad tendrían serias sanciones. Siguieron en sus vicios y una lluvia de fuego los acabó a todos. Génesis capítulos 18 y 19. Moisés y los demás profetas anunciaron que si la gente se dedicaba a desobedecer, ofender a Dios, les llegarían fuertes castigos. ¿Qué significa esto? Dios se retira y hay problemas. Dios se retira y hay problemas. No hay de otra. No les hicieron caso y llegaron los enemigos y acabaron con la nación y llevaron a los israelitas al destierro. Jesús lloró sobre Jerusalén al ver que si se encaprichaban en seguir en su incredulidad hacia el Redentor del mundo, sería destruida la ciudad. Llegaron después los romanos y no dejaron piedra sobre piedra. Por eso San Pablo recomienda, hay que obrar la propia santificación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Y los salmos repiten, dichoso quien teme al Señor. No queramos aceptar que quienes tienen menos temor de nosotros, lo indebido, tienen más personalidad que los demás. Llegamos a una autopista. Unos caballos corren atravesándola sin fijarse en los peligros que les pueden llegar por ese tráfico tan veloz. Un grupo de muchachas atraviesa riendo la autopista con grave peligro de ser arrolladas por un auto veloz. Luego llega una pareja de esposos, personas reposadas, equilibradas, miran despacio a ambos lados, se fijan bien por dónde si se puede pasar o por dónde no conviene. No tienen prisa, aguardan a que pase el peligro, luego cruzan la autopista. ¿Quién tiene mayor personalidad? ¿Los caballos que en nada se fijaron? Hubiera podido aplastados. ¿Las muchachas desprevenidas que no observaron los peligros? Hubieran sido ser aplastados. ¿O los esposos calmados que obraron con prudencia? ¿Quién tiene mayor personalidad? ¿Quién tiene mayor temor de ofender a Dios y de recibir
sus sanciones. ¿Quién obra como si Dios no existiera? Y bien, los que obran como si Dios no existiera, y bien verán. Yo no creo. No crees, nada cambia, Señor. Yo puedo decirte que algo tóxico no mata y envenena. Yo puedo decir que no hay coronavirus, o que no hay, pero los que fueron contagiados mueren. ¿Qué hacemos? Un personaje moderno decía: yo no tengo temor de Dios, sino solo amor. Qué santo debe ser. Pero resulta que Jesús sí tuvo temor de ofender al Padre Celestial. El único temor que él tuvo fue el temor de Dios. Es decir, no quería ofender a Dios para nada. Pero lo tuvo porque cuando el profeta anunció los dones que tendría el Salvador del mundo, dijo: tendrás sabiduría, ciencia, fortaleza, etc. y temor del Señor. Isaías 11:1. Veamos unas citas más de la Sagrada Biblia. En el Deuteronomio 10:12 dice: ahora, Israel, ¿qué te pide tu Dios, sino que temas a Yahvé tu Dios, que sigas todos sus caminos, que lo ames, que sirvas a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Yahvé y sus preceptos, los que yo te prescribo hoy, para que seas feliz? Entonces Dios pide más bien que temamos a Dios, que guardemos sus preceptos, sus mandamientos y sus caminos. Y hoy quieren ser ateos. Ateos es sin Dios. Aunque lo digan, no pueden ser sin Dios, porque Dios los ha creado y sigue creándolos en cada momento. Eclesiastes 12:13 dice: basta de palabras, todo está dicho. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y eso es ser hombre cabal. Tema a Dios, guarde sus mandamientos, eso es ser hombre cabal. Proverbios 3:7, no seas sabio a tus propios ojos, teme a Yahvé y apártate del mal. Proverbios 23:17, no envidie tu corazón a los pecadores, más bien tema a Yahvé todos los días. Hay gente que dice: pero ¿cómo son felices? ¿Felices de qué? Queridos hermanos, el pecado nunca hace feliz. Nunca, jamás. Salmo 32:8 dice: tema a Yahvé toda la tierra, ante él tiemblan todos los habitantes del orbe del mundo. Nuestro Señor Jesucristo en San Mateo 10:28 dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo a la Gehenna. Entonces, no temer a los hombres que matan el cuerpo, temer a Dios que puede echar cuerpo y alma al infierno. Efesios 5:21 dice: sean sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. En el temor de Cristo. Y San Pedro, 1 Pedro 1:16 dice: si llaman Padre a quien sin acepción de personas, juzga a cada cual según sus obras. Condúzcanse con temor durante el tiempo de su destierro. Condúcese con temor en tiempo de su destierro. 1 Pedro 2:17. Honren a todos, amen los hermanos, teman a Dios, honran al Rey. Apocalipsis 14:7 dice: decía con fuerte voz: teman a Dios, denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua, etc. Queridos hermanos, Dios reclama el temor como Señor que es. Malaquías 1:6 dice: el hijo honra a su padre, el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si Señor, ¿dónde está mi temor? Dios se complace en los que lo temen. Salmo 147 o 146:10 dice: no le agrada el brío del caballo, ni se complace en los músculos de los hombres. Se complace Yahvé en los que lo temen.
en aquellos que esperan en su amor. Quizás en nuestro lenguaje actual temor parece algo, digamos, negativo, ¿no? Temor es este respeto filial de comportarnos frente a Dios como Dios que es el Señor. Dios hizo el mundo, hizo las leyes, hizo la ley natural, nos dio los mandamientos y no somos nosotros dueños de hacer lo que queremos. Y los que hacen lo que quieren, bien, tendrán problemas. Eclesiástico 2:9 dice: los que temen al Señor esperen bienes, contento eterno y misericordia. Eclesiástico 23:27 dice: reconocerán los que quedan que nada vale más que el temor del Señor, nada más dulce atender a sus mandamientos. Queridos hermanos, una persona que nunca come cosas tóxicas no se enferma normalmente, ¿no? Una persona que come cosas tóxicas tiene que vomitar. Ese es el problema. Cuando tema al Señor, es decir, no coma algo tóxico que te va a causarte problemas. No es porque Dios nos dio la libertad que debemos hacer lo que queremos con esta libertad. No tenemos derecho. Dios dice en la Biblia: a nadie dio licencia de pecar. Podríamos decir muchas más cosas. Vamos a parar aquí con una cita de nuestro Señor Jesucristo, que dice San Juan 8:34: en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Queridos hermanos, hoy estamos, por desgracia, en un mundo realmente de locura. El hecho de haber perdido la fe, la gente se hace esclava del pecado, y del pecado no cualquier pecado, pecados que claman al cielo, pecados que claman al cielo, es decir, que Dios castiga en este mundo. Por lo tanto, seamos conscientes que realmente hoy la mayoría de los disques intelectuales en las universidades, en los periódicos, en la cosa, impulsan el pecado, rebeldía contra Dios. Esto va a terminar muy mal. No tengamos miedo a lo que dirán. Lo verdadero es verdadero, lo falso es falso. Nadie puede cambiar esto. Aunque todos los locos del mundo digan que no hay coronavirus, hay coronavirus. Las cosas son lo que son. ¿Qué es la verdad? La verdad es lo que realmente lo que realmente existe, y lo demás es un poco de aire que sale de la boca, nada más. Cuidado. El mundo actual apóstata, soberbio, cae en la corrupción. En la medida que un pueblo pierde el temor del Señor, cae en el pecado, en la corrupción, y no cualquier corrupción. En el capítulo 1 a los Romanos se lo dice, es algo tremendo. Cae por corrupción más absurda que puede haber. Entonces pidamos al Señor este don del temor del Señor, que nos ayude a no hacer pecados, que nos ayude a quitar de nuestro corazón lo que más es peligroso, el orgullo. Someterse a Dios es someterse a la verdad de las cosas. Hoy quieren eliminar la ley natural. Esto es una locura. El hombre no tiene derecho al pecado. No tiene derecho al pecado. El mal, el error, no tiene derecho. ¿Por qué? Y mi ojo es para ver, no es para hacer pie. Mi mano es para las cosas, no es una ala para volar. Cuidado. Estamos mal, realmente andamos muy, muy mal. Vino el diluvio, vino el fuego sobre Sodoma y Gomorra. Segunda San Pedro 2:6 dice: sí condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas como ejemplo para los que en el futuro vivirían impiamente. Dios mío, noten esto, Segunda Pedro 2:6, redujo a cenizas Sodoma y Gomorra
poniéndolas como ejemplo para los que en el futuro vivirían impiamente. Estamos en un tiempo de impiedad, impiedad de la más grave, de la más grave. Y por desgracia, lo digo a pesar mío, bien, por desgracia, tenemos disque sacerdotes, hasta obispos a veces, uno que otro, esperemos que no sea mucho, pero hay uno que dicen que prácticamente todo está permitido. Y mire, el Papa Juan Pablo II en 1981 dijo: es necesario admitir con realismo y con profunda y tormentada sensibilidad que los cristianos hoy, en gran parte, se sienten extraviados, confusos, complejos, incluso desilusionados. Se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada y enseñada desde siempre. Se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones, rebeliones. Se ha manipulado incluso la liturgia. Entonces se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral. Eso no es normal en la iglesia, no es normal, no es normal. Los que han propagado estas herejías, es decir, esta corrupción de la fe, no pueden decirse católicos. Que sean cardenales, que sean obispos, que sean profesores, que sean catequistas, que sean sacerdotes. No, toda persona que dice algo contrario a la fe, a la moral de nuestros viejos catecismos, es un hereje, que quiera o no quiera. Toda persona que dice, por ejemplo, hoy el unión libre no es pecado, o el adulterio vuelta a casar no es pecado, que un hombre ama a un hombre no hay problema, pueden casarse, son sus derechos, y bien, no es católico esto, es un ciego, es un ciego. Se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones y rebeliones, inmersos en el relativismo intelectual y moral. Es gravísimo esto. Inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por eso en el permisivismo. Los cristianos se ven tentados por el ateísmo, agnosticismo, iluminismo vagamente moralista, por cristianismo sociológico, sin dogmas definidos y sin moral objetiva. Esto lo dijo el Papa Juan Pablo II, Observatorio Romano, del 7 de febrero de 1981, edición italiana. Y los que tienen acceso a las obras Opera Omnia de Juan Pablo II, en italiano, Insegnamenti de Giovanni Paolo II, librería italiana, tomo 4.1, tomo 4, primera parte, 1981, página 235. Y yo vi esto en mi ojo y lo traduje del italiano. Entonces, es gravísima la cosa. Es gravísimo. Es gravísimo. Entonces, el don del Señor es importante. El don del temor del Señor es importante. Dios condenó a la destrucción la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas como ejemplo para los del futuro que vivirían impiamente. Estamos en esto, hagamos oración, hagamos penitencia. La Virgen dijo en Fátima: muchos van al infierno porque nadie rece por ellos. Hagamos sacrificios, oraciones, si posible ofrecer misas en reparación del honor de Dios por tanta gente ignorante, tantos sacrilegios. Hagamos limosnas, hagamos todo lo que podemos para reparar estos pecados y pidamos el temor del Señor por nosotros mismos. El temor del Señor, no ofender a Dios ni lo más leve posible. Queridos hermanos, les aconsejo de suscribirse al canal que se llama Catecismo Católico Tradicional, donde está explicada toda la fe, la moral cristiana católica, a base del Catecismo de la Iglesia Católica, publicado por San Pío X. Que Dios los cuide y los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Deo Patris sit gloria, et Filio quia mortuis surrexit ac Paraclito in saeculorum saecula.